Miren que hay temas que me ocupan y preocupan, muchísimos, pero sobresalen dos por encima de todos. Es difícil elegir, pero créanme, en este caso lo tengo bastante claro. Tengo que pensar primigeniamente en el asunto del medio ambiente, en las provocaciones, en las asintonías, en las mentiras que a veces incluso nos contamos en torno a él, y también ocupación y preocupación por el agua, por su carestía, por su presencia, por la calidad buena, regular y a menudo mala. Y sobre ello voy a hablar en mis siguientes cortitas disertaciones. Ante todo, quiero hacer una mención especial a Omar Alcántara como presidente del Parlamento Mundial del Conocimiento y, cómo no, al diputado federal de México, Santiago González Soto, secretario que lo es de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y, por supuesto, a los integrantes de la mesa directiva de este Congreso, bendito Congreso que se ocupa de las cosas relevantes. Es un honor estar con todos ustedes. Buenos días. Supongo que alguien les habrá contado en algún momento de ese poder curativo y también comunicativo del mar, de la mar. Aquí en español hablamos desde el género masculino y también, y a veces primordialmente, del femenino. ¿Por qué? Porque la mar es absolutamente todo. ¿Y qué es el todo?, que preguntó ese pececito recién nacido a su mamá. Lo que nos rodea. Estamos rodeados de mares y océanos, aunque en las ciudades, aunque en los pueblos, aunque en el interior no veamos ese mar, esa agua vital para la existencia. No olvidemos que el 90% de nuestro cuerpo es agua y el origen está ahí, en ese mar, en esa bendición, en esa fortuna, en esa tranquilidad. Y yo les decía que era también ese sumum comunicativo. ¿Por qué? Porque el mar es emisor, receptor, es cauce, es canal, es ida, es vuelta, es proactividad, es movilización, tiene un código, un mensaje que hemos de decodificar. Es cercanía, proximidad, tan importante en la comunicación, para entendernos, para empatizar, para ir por el mismo camino, aunque a veces sean eso, lo que estamos viendo aquí, aguas cenagosas que nos hunden un poquito y que nos dan inseguridad, pero esa inseguridad también nos lleva, nos conduce a la ilusión del presente, del futuro, desde el mismo pretérito, desde el pasado. Intentamos movernos por aquí, aun a riesgo, como les decía, de ese pequeño hundimiento, y vemos a las gaviotas. ¡Ay, Juan Salvador Gaviota! ¡Cuántas cosas nos contó en ese libro fantástico! Porque es un símbolo, es una ilusión, es una alegría, es una esperanza. Sin esperanza no hay presente ni futuro, porque la esperanza nos da cobijo, caridad, bondad, aprendizaje. Fíjense, estoy viendo allí un velero al fondo. Ustedes en sus casas quizá puedan ampliar la imagen. Y estoy pensando en que hasta la edad medieval se pensaba que el mundo era todo plano y, por tanto, cuando un barco desaparecía es porque alguna criatura monstruosa se lo llevaba no a feliz término, lo conducía a sus cimas y profundidades. Con el tiempo nos dimos cuenta de que el mundo es redondo y, por tanto, también es un ciclo comunicativo, es un comienzo y un final, es un eterno aprendizaje. Por eso es tan comunicativo.
ese mar, esa mar. El mar es todo porque nos da crédito, credibilidad para seguir existiendo, produce oxígeno, fíjense la cantidad de vegetación que nos va llegando desde el mar, que de alguna manera pues la precipita hasta aquí, estas algas, y siempre dicen los ecologistas que hay que conservarlas porque efectivamente tienen su intencionalidad, su motivo. Nada ocurre en la naturaleza sin un determinado motivo, sin un objetivo, sin una premisa. Y eso el mar nos lo enseña cada jornada. Ya ven que me estoy hundiendo un poquito, pero voy saliendo o sobresaliendo para poder seguir contando, para continuar mi historia, que no es una historia inventada, es una reflexión que toca y se eriza con sus raíces en las enseñanzas de nuestros ancestros. Sin el mar no hay oxígeno, les decía. De 5 partes, 4 tienen que ver con ese agua. Determinan, por supuesto, el régimen de lluvias, a veces de una manera un poco más tormentosa, y aquí el término es pleno. Pero sea como fuere, estas olas que estamos viendo aquí también tienen que ver con el ciclo de la naturaleza, con las fuerzas de la propia naturaleza que se insertan y se relacionan con los astros. Ya saben ustedes el ciclo lunar, 28 días, y que también afecta a las mareas. Sin este mar no habría tampoco esta prodigiosa naturaleza que tenemos en el entorno terrenal, en el territorio, esas palmeras, esa vegetación. Ya ven ustedes también cómo se van acumulando aquí las algas, que tienen su sentido. No siempre lo vemos, pero no sabemos tanto como pretendemos en esta etapa de las redes sociales, en que parece, y llegamos un poco más lejos de ese parecer, que de todo sabemos y de una manera muy precipitada. Lo que sí es cierto es que uno divisa el mar, y esto es un poco como decían mis abuelos, uno se calma, uno se siente concordado consigo mismo, en paz, con la dicha. Ese azogue, antes se le llamaba a la depresión azogue, se marcha cuando oteamos el mar. Y ustedes, de cara al siguiente vídeo, me van a permitir que antes de que les hable de agricultura y de ganadería incluso, yo me quede aquí contemplando para encontrarme conmigo mismo, porque antes de hablar uno debe saber, y para saber se tiene que conocer y reconocer, y eso hacemos aquí. Reconozco que soy un forofo de la naturaleza, he crecido en ella, por ella y para ella. Así me enseñó mi padre y también mi madre. Defiendo, por supuesto, la evolución dentro de los términos de todos los sectores, por supuesto, el que nos ocupa en este encuentro, la agricultura. Creo que todo es compatible. Lo que no se entiende, y aquí es donde nos vamos a parar un minuto, aunque sea un instante, lo que no se entiende es esto. Estamos rodeados de unos pinos estupendos, hermosos, casi centenarios, un bosque maravilloso en el Pilar de la Horadada, pero los seres humanos que transitan por aquí y que disfrutan de este ecosistema que hemos heredado de nuestros ancestros, dejan botellas, dejan botes, dejan plásticos, muchísimo plástico, tan difícil de hacerlo desaparecer, dejan todo tipo de enseres, ropas incluso, aquí. Miren, hay muchísimos contenedores en los entornos, podrían depositarse como nos aleccionamos, como les aleccionamos recurrentemente, pero recibimos un mensaje seguramente trastocado de alguna manera y no somos capaces de divisar esta maravilla en todo su esplendor, con estas cigarras, con estas chicharras que decimos en el sureste, que tienen que quejarse. Seguramente ese estruendo también es de queja por la ignominia
que estamos retratando a través, significando mediante este vídeo. Una desfortuna para el ser humano que no es capaz de mejorarse con el paso de los siglos.